Y vamos a quedarnos en la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de dos temas. Uno vinculado al acuerdo de ayer del traspaso de los colectivos a la ciudad, pero también del acuerdo que se viene, le hice la pregunta, Vir, entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno en materia de coparticipación. Hay ahora una nueva instancia, por lo menos en papeles. Claro, hay una nueva instancia que en principio no requiere ninguna negociación, simplemente es presentar ante la Corte los argumentos de uno y otro respecto de, recordemos, lo que se discute es la forma de pago. No se está discutiendo otra cosa, no se está discutiendo ni cuánto le corresponde a la provincia, ni si hay o no hay deuda, porque está todo reconocido y está todo asentado y definido por la propia Corte. Acá lo que se discute es si es por goteo todo diario como la coparticipación habitual, y es lo que reclama la Ciudad de Buenos Aires, o puede llegar a ser transferencias como viene haciendo el Ministerio de Economía, que hace transferencias, según dice Economía, adelantadas los viernes. Entonces, en definitiva, cada uno presenta la argumentación de por qué quiere uno u otro formato. Y de hecho la Ciudad de Buenos Aires dice, esa plata no es un adelanto, sino es un pago a cuenta de lo que ya nos deben, claro, por la deuda acumulada. Por lo tanto, ahí la discusión pasa no sobre cuánto recibe la ciudad hoy, sino también a dónde, digamos, a qué parte de la contabilidad se le asignan esos recursos, que no es menor, no es un dato menor, a ver si efectivamente se está cumpliendo con el pago de la participación actual o le están pagando la deuda. Es una eterna discusión económica esa que técnicamente se divide entre flujo y stock. Claro. Flujo es lo que te tienen que pagar todos los meses y stock es la deuda, lo que me debías de antes. Si estás pagando la deuda, entonces seguís acumulando más deuda porque no estás pagando el flujo. Esa es la discusión, pero lo que está claro es que, y eso fue un poco lo que vimos ayer con el acuerdo rápido, en definitiva mucho más rápido que el previsto, entre la ciudad y el gobierno nacional. Está claro que no hay por lo menos intenciones de ruptura ni de llevar la tensión en ninguna de las negociaciones entre las partes al máximo. Ayer, ya lo anticipábamos en los títulos, hubo un acuerdo entre el gobierno y la ciudad de Buenos Aires para el traspaso o por el traspaso de las líneas de colectivos. Y que de hecho están directamente vinculados con los fondos de la coparticipación, porque de hecho es de ahí en donde el jefe de gobierno porteño dijo, bueno, con esos recursos nosotros vamos a hacernos cargos entonces a partir de ahora de los subsidios al transporte. Vamos entonces a repasar qué dejó el acuerdo ayer entre Milei y Jorge Macri. Por un lado, esto, que se transfieren las 31 líneas de colectivos que tienen cabeceras en la ciudad de Buenos Aires y la ciudad se hace cargo entonces del control, de la administración, de las frecuencias, de los recorridos, de los subsidios, de las tarifas. Es decir, todo lo que tiene que ver con las 31 líneas de colectivos asume el control de la ciudad de Buenos Aires. La competencia absoluta, y acá es un dato no menor, porque en algún punto la ciudad de Buenos Aires tiene un plan de una reforma bastante de fondo y estructural respecto de todo este transporte. Ahora la va a poder llevar a cabo y también va a tener que asumir eventualmente el costo político de definir el boleto, algo que no es menor y que es precisamente la próxima placa, porque hay un periodo de transición. Exactamente. Por ahora, en estos 30 días de transición, lo que se acordó ayer entre Jorge Macri y el presidente es que no va a haber aumentos, se mantiene. La red sube en la ciudad de Buenos Aires, es decir, entre trenes, subtes y estas 31 líneas y las 111 que cruzan la General Paz se mantienen. Las que no forman parte de la red SUBE ahora son las que tienen circuito exclusivo en la provincia de Buenos Aires. Y esto es porque es la ciudad de Buenos Aires la que se va a hacer cargo del subsidio de la red SUBE. El gobierno nacional, tal como dijo, deja de poner plata definitivamente y la ciudad de Buenos Aires se va a hacer cargo de este subsidio. Pero acá hay un asterisco que hacer. Ya están anticipando previsiblemente que no se va a poder mantener el boleto tal como está hoy. Estos 30 días se va a analizar, se pone paño frío, se para la pelota, pero es de esperar que en algún momento, tal como ocurrió con el subte, veamos un boleto de colectivo mínimo arriba de los 600 pesos. Sigamos avanzando con el acuerdo al que se le alcanzaron el presidente y Macri. Esto es muy importante. Este periodo no solamente va a ser para revisar la tarifa técnica, por ejemplo, del boleto de colectivo, claro, sino para que la ciudad haga el proceso de adecuación de las normas. Solo venimos diciendo en estos días, tiene que intervenir la legislatura, tiene que crear el organismo de control, por ejemplo, para chequear qué hacen los colectivos, por dónde van, hacer la evaluación efectivamente de los trayectos y tienen que asignarle recursos, algo que no se puede hacer por decreto. Por lo tanto, en este periodo también se va a hacer todo el andamiaje legal
con intervención de la legislatura para que, por ejemplo, haya recursos y una nueva ley de transporte en la ciudad de Buenos Aires. Claro, y si hablamos de recursos, el recurso que pone uno lo deja de poner otro, eso está claro. Y todo en definitiva, todo este berenjenal está en el contexto del ajuste fiscal del gobierno nacional, de la búsqueda de recortar subsidios, y en ese plan hay una estimación no menor del ahorro para el Estado Nacional, que creo que lo tenemos en la próxima placa, es de unos 15.000 millones mensuales, es lo que el gobierno pone en subsidios. Atención, para la ciudad de Buenos Aires y también la provincia de Buenos Aires, que eventualmente, proporcionalmente, debe ser la que mayor parte se destina. Aún así, deja de ponerlo para los dos, en este caso con un acuerdo con la ciudad de Buenos Aires, más conflictivo en el caso de la provincia. Y de hecho hay otro punto que marcó en términos políticos el jefe de gobierno, es que la discusión por el transporte también dio paso a otras discusiones sobre transferencias de competencias que todavía están en la órbita nacional, pero que deberían estar, desde la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el 96, en la órbita de la autonomía porteña. Entonces, ayer, de hecho, el jefe de gobierno marcó, pasemos a la última placa, que hay otras discusiones que también se abrieron, que tiene que ver con la transferencia de la Inspección General de Justicia, algo muy importante para la Ciudad de Buenos Aires, es decir, los que regulan la formación de sociedades, de organizaciones no gubernamentales. Es fundamental porque además la mayor parte de la actividad cívica, claro. Yo iba a decir económica, pero básicamente la mayor parte de la actividad sí está concentrada en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual la transferencia del GJ es un temón. Y otro tema que es gigante es el traspaso de la Justicia Nacional, que, por ejemplo, investiga delitos que ocurren en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, claro, ¿no? La Justicia Nacional ordinaria y también, por ejemplo, el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, que está en manos de la Nación, pero a diferencia de las otras provincias costeras que tienen sus propios puertos, acá es una vía de recaudación que se está perdiendo también la Ciudad de Buenos Aires, así que por lo menos esto dio paso a abrir un marco político para iniciar conversaciones mucho más complicadas que la del transporte de los colectivos, hay que decirlo. Que de por sí, hay que decir, igual es compleja. El transporte en comparación de los puertos y el GJ puede sonar muy sencilla, pero operativamente para la vida cotidiana de todos nosotros es, si se quiere, de las más sensibles. Y vamos a ver qué está pasando en la calle, qué sensación térmica hay respecto de estos cambios y si incluso hay algún rebote, porque probablemente los usuarios todavía no estén siguiendo mucho el tema. Está Lina Ramírez